Hola, buen día. En este video iniciaremos el estudio del capítulo 2, Movimiento en una dimensión. Específicamente estaremos tratando la sección 2.1, en donde abordaremos algunos conceptos importantes y posteriormente realizaremos un ejemplo sobre dicha sección. Los conceptos que estaremos estudiando en esta ocasión son la posición, el desplazamiento, la velocidad media y la rapidez media. Iniciaremos entonces con la posición. Según la definición de posición de una partícula en física, se refiere a la ubicación de dicha partícula con respecto a un punto de referencia que es elegido y que se considera el origen de un sistema ordenado. ¿Cómo visualizamos esto? Esto lo podríamos visualizar, por ejemplo, si nos ubicamos en una calle y aquí tenemos, digamos, un rótulo de alto, como los que vemos en las calles de la ciudad. Y supongamos que Pedro se encuentra por acá. Pedro anda paseando por la ciudad y se encuentra por acá. Si tomo como punto de referencia el rótulo de alto, este sería el punto 0. Y si mido los metros, la distancia que hay desde el rótulo de alto hasta Pedro, y digamos que hay 10 metros, significa que la posición de Pedro es de 10 metros con respecto al rótulo de alto. Entonces, esa es un ejemplo de este concepto de posición. ¿Qué sucedería si tomamos otro punto de referencia y no el rótulo de alto? Por ejemplo, un rótulo que se encuentre por acá. Cambiaría la posición de Pedro con respecto al otro punto de referencia. Entonces, de esta manera podemos ver que dependiendo el punto de referencia que tomemos, así va a cambiar la posición de una partícula que estemos estudiando. Continuando con el siguiente concepto, vamos a abordar lo que es desplazamiento. El desplazamiento de una partícula se mide como un cambio en la posición en un intervalo de tiempo. Conforme la partícula se mueve desde una posición inicial hasta una posición final, su desplazamiento está dado por esta fórmula que vemos por acá, que para fines de la clase usted debe tenerla en su cuaderno. Desplazamiento, delta X, es igual a la posición final de la partícula menos la posición inicial. Y aquí tenemos un concepto importante y vale la pena aclarar que cuando hablamos de desplazamiento no es lo mismo que hablar de distancia recorrida. Estos dos conceptos difieren de acuerdo a su concepto. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el desplazamiento de Pedro desde los 0 metros, considerando el rótulo de alto como punto de referencia, podemos ver que el desplazamiento de Pedro es igual a la posición final de Pedro fueron 10 metros, menos la posición inicial, que son 0 metros. Esto nos da un desplazamiento de 10 metros. ¿Qué sucede? En este caso, la distancia recorrida coincide con el desplazamiento. Pero, ¿qué sucedería si Pedro regresa al punto de origen? ¿Qué sucedería con el desplazamiento? La posición final de Pedro sería la misma que la posición inicial y por lo tanto esto se nos haría 0.
y 0 menos 0 da 0. Significa que Pedro, al volver al origen, no tuvo un desplazamiento. Pero, ¿qué sucede con la distancia recorrida? Sí hubo una distancia recorrida. Pedro recorrió 10 metros inicialmente y luego otros 10 metros para volver al origen. Por lo tanto, la distancia recorrida de Pedro en este caso es 10 metros más 10 metros al volver al origen. Significa que la distancia recorrida fueron 20 metros. Entonces, no confundamos el término desplazamiento con distancia recorrida, debido a este concepto que acabamos de ver. Vamos a abordar ahora lo que es la velocidad media. Y nos ubicamos en el libro, en la página, vamos a ver qué página estamos, en la página 21, en donde tenemos el concepto de velocidad promedio o velocidad media. Es exactamente lo mismo. La velocidad promedio de una partícula se define como el desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo durante el que ocurre dicho desplazamiento. Entonces, aquí tenemos otra formulita que es la de la velocidad promedio o velocidad media. Y esto es igual a el desplazamiento de la partícula entre el diferencial de tiempo. Luego tenemos otro concepto que es la rapidez media. Y en este caso vamos a diferir entre lo que es velocidad y lo que es rapidez. Cuando hablamos de velocidad, como podemos ver, estamos tomando el desplazamiento dividido entre el tiempo, entre el tiempo en el que tomó un determinado cambio de posición la partícula que estamos estudiando. Ya cuando estamos hablando de la rapidez promedio o rapidez media, estamos hablando de que se divide la distancia total recorrida entre el intervalo de tiempo total requerido para recorrer dicha distancia. Entonces, aquí ya estamos hablando de rapidez promedio igual a la distancia recorrida. Por ejemplo, en el caso de Pedro, hablábamos de 20 metros como distancia total recorrida, aunque su desplazamiento haya sido 0 sobre delta T. Entonces, estas son las primeras formulitas que tenemos que guardar y recordar para los ejercicios posteriores. Ahora bien, revisando el primer ejemplo, lo tenemos por acá. Y nos dice, encuentre el desplazamiento, la velocidad promedio y rapidez promedio del automóvil de la figura 2 entre las posiciones A y F. El ejemplo del automóvil se encuentra en el libro, vamos a revisarlo, en la página 20, en donde tenemos inicialmente una tabla que nos indica la posición del automóvil en varios tiempos y tenemos dos figuras, una en donde podemos verlo como si lo viéramos en la vida real para hacer el análisis de esta manera. Y en la parte B de la misma figura tenemos lo que es una gráfica de posición tiempo, en donde podemos ver en el eje de las Y la posición de la partícula, en este caso del automóvil, y en el eje de las X el tiempo en el que tarda en hacer determinado recorrido. Vamos a visualizarlo por acá. Y nos dice como primer punto que calculemos el desplazamiento. Recordando
la fórmula de desplazamiento, la tenemos por acá, usted procure tenerla a mano. Para el desplazamiento necesitamos la posición final menos la posición inicial del auto en este caso. Entonces, vamos a ubicarnos en la tabla 2.1, en donde tenemos el tiempo en el que el automóvil estuvo en movimiento, las diferentes posiciones y la distancia recorrida en metros. Podemos ver entonces que la posición inicial que nos están preguntando es A. Esta es la posición inicial, la posición 1. Y la posición final es F. Esta es la posición 2 o posición final. Entonces, considerando esto, vamos a calcular el desplazamiento y vemos cuál fue la distancia recorrida en metros hasta el punto F. Podemos ver que es menos 53 metros. Menos 53 metros, menos de la fórmula, la posición inicial del auto fueron 30 metros. Y realizando esta operación, menos 53 menos 30, nos da un total de menos 83 metros. Significa que este fue el desplazamiento de este automóvil desde la posición A hasta la posición F. Y con esto tenemos el primer punto que nos están pidiendo, el desplazamiento. Ahora nos piden como segundo punto la velocidad promedio o velocidad media. Para lo cual recordamos la fórmula en donde teníamos que la velocidad promedio es el desplazamiento entre delta t, la diferencia de tiempo que hay en ese recorrido. Por lo tanto, tenemos que esto es igual a x final menos x inicial, que es lo que acabamos de calcular por acá, entre el tiempo final menos el tiempo inicial del recorrido. Ya habíamos calculado previamente el desplazamiento, que teníamos que es menos 83 metros. Entre, nos ubicamos en la tabla y vemos el tiempo final en el que el auto finalizó el recorrido en la posición F y vemos que son 50 segundos. Entonces nuestro tiempo final son 50 segundos menos el tiempo inicial, como podemos ver por acá, partió del reposo, por lo tanto es 0 segundos. Luego dividimos 83 entre 50 menos 0 es 50, 83 entre 50. Y eso nos da, vamos a ver a cuánto nos da. Nos da a menos 1.66 metros por segundo. Metros por segundo, ya que estamos hablando de velocidad. Ahora bien, vamos a ver la diferencia entre la velocidad y la rapidez ilustrada en este caso particular. Recordando la fórmula de rapidez promedio, teníamos que la rapidez promedio es igual a la distancia total recorrida entre el delta t, que en este caso
el delta t sería el mismo, ya que tenemos los 50 segundos al final en la posición F y 0 segundos porque parte del reposo en la posición A. Lo que queremos averiguar en este caso es la distancia total recorrida. Podemos ver, si lo vemos en el esquema de la vida real, podemos ver que este auto partió inicialmente de el metro 30. Luego se desplazó aproximadamente al 52, como podemos ver acá. Aquí estamos en el metro 52 y luego ya en el inciso C podemos ver que bajó o retrocedió al metro 38, o sea, está ubicado por acá, y luego siguió en retroceso y a la izquierda de nuestro punto de referencia. Podemos ver que el punto de referencia en este caso es el rótulo que dice límite 30 kilómetros por hora. Entonces vemos que en este caso la distancia recorrida va a ser mayor que el desplazamiento. ¿Por qué? Porque partió desde un punto en 30 metros, luego pasó al metro 52 y luego retrocedió. Podemos ver que luego retrocedió hasta el punto F, que es el punto final. Para este caso, lo ideal sería medir los metros del desplazamiento con un metro, por ejemplo, con un metro de medida. O si lo tuviéramos a escala, medirlo a escala. Sin embargo, en este caso se puede utilizar también el diagrama de posición-tiempo para poder tener una estimación de la distancia recorrida por dicho automóvil. ¿De qué manera analizamos este diagrama? Este diagrama de posición-tiempo. Vamos a ver. Vemos por acá en el punto A que la partícula en el tiempo 0 se encontraba posicionada a 30 metros, como podemos ver, según la tabla que vimos. Luego, después de 10 segundos, se encuentra en el punto B. Y el punto B nos dice que eran 52 metros. Significa que del punto A al punto B recorrió una distancia de 52 menos 30 metros. Y así usted va restando, va sumando y restando las diferentes posiciones las diferentes distancias entre cada posición de este objeto. Al final, después de hacer el análisis respectivo, nos da una distancia recorrida de 127 metros. Podemos ver que la distancia recorrida en este caso es mayor que el desplazamiento, porque en el desplazamiento incluso tuvimos un desplazamiento negativo, porque se movió más a la izquierda que a la derecha. Tenemos 127 metros entre el cambio en el tiempo final, que fueron 50 segundos, menos el tiempo inicial, que son 0 segundos. Luego tenemos 50 menos 0, 50 y dividimos 127 entre 50 para ver cuánto nos da esta rapidez promedio o rapidez media. 127 entre 50. Tenemos una rapidez media de 2.54 metros por segundo. Y vemos que en este caso tenemos, en el caso de la velocidad, una velocidad promedio negativa, ya que pudimos observar que el auto tuvo más movimiento o más desplazamiento hacia la izquierda que hacia la derecha.
mientras que eso no afecta lo que es la distancia total, en donde lo que hacemos es calcular o medir o estimar la distancia total recorrida, sea para la derecha o sea para la izquierda, considerando como valores absolutos.